El pasado 10 de enero, José Ángel Ramos, de tan solo 11 años de edad, mató a su maestra e hirió a 5 de sus compañeros y a otro profesor para luego suicidarse. Los testigos señalaron que alrededor de las 8:20 el menor pidió permiso para ir al baño y se ausentó por tanto tiempo que la maestra, María Medina, de 50 años, tuvo que ir a buscarlo. El alumno había cambiado su uniforme por una playera alusiva al videojuego Natural Selection y portaba 2 pistolas, una de calibre 40 y la otra de calibre 22, con las que salió disparando. Según declaraciones de Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, José Ángel, quien cursaba el 6º grado en la primaria Cervantes de Torreón, era un alumno que no presentaba problemas y que incluso tenía buen comportamiento. Pero esa mañana le advirtió a algunos de sus compañeros: hoy es el día, por lo que hasta el momento se presume que actuó bajo la influencia del videojuego cuya camiseta portaba y que simulaba el manejo de armas de alto calibre. Más tarde, las investigaciones revelaron que José Ángel le había dicho a sus compañeros que estaba preparando un ataque y que las primeras víctimas del mismo serían sus abuelos, con quienes vivía tras la muerte de su madre. El pasado 13 de enero, la Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvo al abuelo José Ángel bajo el cargo de homicidio por omisión, al encontrarlo negligente por tener armas de fuego en el domicilio particular donde cohabitaba el menor de edad. Verdaderamente es una historia súper trágica y que haya pasado en nuestro país, pero tenemos miles de dudas y miles de preguntas sobre este tema. Está con nosotros la psicóloga infantil Jocelyn Lugo, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por invitarme. Al contrario, oye, yo como mamá de un adolescente estoy muy preocupada por este tema. Déjame hacerte la pregunta básica. ¿Qué tiene que pasar para que lleguen a este momento? Pues mira, dentro de esta historia hay como un trasfondo que no estamos viendo, que son los factores sociales, los factores que no estamos analizando, que sería en el caso del pequeño, pues la muerte, la pérdida de un ser querido que fue la mamá, no hay una integración a lo mejor familiar porque el papá no está cerca, y pues la estructura social, ¿no? A lo mejor no se ha dicho, pero creo que podría haber un caso de acoso escolar. Un caso de acoso escolar, pero yo tengo una pregunta, porque se ha dicho es que veía videojuegos que son muy agresivos, que estoy de acuerdo, son muy agresivos los videojuegos, pero a lo largo de la historia todo el mundo hemos visto cosas muy agresivas. Desde que éramos chicos en la televisión, creo que los videojuegos de ahora son bravísimos, y desde hace ya 20 años, que pueden incitar, no sé si la palabra adecuada es incitar, pero ¿qué hace que la mayoría de la gente no respondas de esto y de repente alguien, ¡pum!, te ocurra una tragedia así? ¿Qué pasa? ¿Qué lo empuja a esto? Bueno, es que así como hay niños que se identifican, ¿no? Por ejemplo, en las películas con Batman, que es como el superhéroe bueno, pues hay pequeños que naturalizan la violencia y se identifican con este tipo de personajes violentos. Estamos hablando también de un estado donde hay pues mucha violencia, ¿no? Las armas las tenía al alcance, y él generalmente, no es tanto como la culpa al videojuego, evidentemente sí la vas naturalizando al estarla viendo tan constante, ¿no? El estar disparando en el videojuego, al estarte peleando y ver como tanta sangre, sí lo vas naturalizando. Sin embargo, no es que el videojuego lo haya incitado, sino él lo tomó como un referente, porque lo que toma de referente el chico es a los autores de la masacre en Estados Unidos, ¿no? ¿De cuál de todas? Porque todo arrancó con Columbine, que ya son, no me acuerdo cuántos años, más de 10 años de lo que pasó en Columbine, el high school en Estados Unidos, que fue un horror. Inclusive ya vi un TED Talk con la mamá, que esto se me hace muy interesante. Los papás, en este caso los abuelos, nunca se dieron cuenta del potencial. ¿Qué le podemos decir a los papás que estén pendientes de qué? Justo eso quería hacerte una pregunta, perdón por interrumpir. Los niños son súper manipuladores, o sea, cuando ya convives con ellos, a veces juegan como estas mentiritas que les puedes creer. Hay signos de alarma de que ese niño ya no está socialmente adaptado, sino que ya se va a destapar. Mira, las señales la verdad es que son difíciles de ver, ¿no? No es como que
Por eso nos cuesta trabajo. Sin embargo, es un niño en el que, o un menor en donde podemos ver en casa, si él le gustaba quedarse después de comer a platicar contigo y de repente ya no lo hace, ya no quiere salir con los amigos, si lo llevabas al fútbol y ya no lo está haciendo, o sea, él deja de hacer cosas que le gustan, ya no le llama la atención las cosas cotidianas que estaban haciendo. De repente, en esta etapa, en esta edad en la que estamos hablando, que era como de los 11 o 12 años, donde vamos a pasar a la adolescencia, el niño, se confunden las etapas, ¿no? Los signos. Y luego los papás te dicen, ay, es que yo lo veía abrumado porque ya está adolescente, o está enojado, está hormonal. Sin embargo, no es así. O sea, sí está teniendo cambios físicos y psicológicos y emocionales, pero no son tan agresivos, pues, ¿no? Entonces sí te das cuenta de que, ¿por qué mi hijo ya no quiere salir a la escuela, con los amigos? ¿Por qué si antes quería pasar al fútbol ya no le gusta? Ya no escucha música, se la vive encerrado. Es evidente que este niño traía un enojo, como hemos visto la historia de este tipo de jóvenes, y este era chiquitito, 11 años, que traen un enojo por dentro y al final se acaban matando. Él está así, no sé, estoy preguntando, ¿él siente que está haciéndose un tipo de justicia o está enojado contra todo el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en su cabeza? Aquí estamos hablando de lo que se llama homicidio-suicidio, ¿no? Pues sí, descargó la ira que traía él contra los demás. Digo, podemos estar hablando de un posible caso de acoso escolar. Y bueno, pues al final, entre remediar esto, pues él también termina con su vida, porque las personas con ideación y con intento suicida, con lo que quieren realmente terminar es con el dolor por el que están pasando, no tanto con su vida, pero bueno, al final, al cometer el acto, es posible que lo consuman. Yo siempre he tenido esa pregunta, alguien que se suicida, y sobre todo a esta edad, ¿es realmente porque tú ya no quieres sufrir o porque quieres hacer sufrir a los demás? Bueno, hay una ambivalencia, o sea, sí en algunos casos, sobre todo a veces en adolescentes, cuando hay en casos, por decir, de abuso sexual, se da mucho esta parte de, por decir, si el papá fue el abusador, es como no te puedo matar porque eres una figura fraternal, lo que haces es, ese odio lo viertes hacia ti, pero siempre va a ser así, o sea, lo que quiero es acabar con el dolor y no es como definitivamente acabar con mi vida. El tratar de comprender una situación así no hace que la estemos aceptando. Me parece una tragedia espantosa. Se nos acaba el tiempo, pero si nos pudieras decir, o la gente que nos está viendo, 2, 3 tips, ¿qué podemos rescatar de este horror para decirle al público que podamos dar algo? Híjole, la palabra positiva no sé si quede, pero que los papás o que las escuelas, ¿qué podemos hacer por nuestros hijos? Pues de primera empatizar con el dolor de los demás. Cuando alguien nos está diciendo, ya no quiero estar aquí, es bueno preguntar, ¿no? E investigar, abrazar mucho a los niños. El abrazo tiene un fin terapéutico que a todos, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, nos aliviana mucho en ciertas cuestiones emocionales. Escucharlos es evidente y sí, estar muy atentos ante el más mínimo cambio, si se puede tener acceso a algún profesional del área de la salud, ¿no? Para ir resarciendo los cambios. Perfecto, pues se nos acabó el programa, Jocelyn, muchísimas gracias. Cerramos con esto tan fuerte, Julie, ¿cómo ves? Ya vámonos. Híjole, pues sí, vámonos y vamos a lo que sigue. No, pues se acabó el programa, lo que sigue es irnos a nuestras casas, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y estén pendientes de sus hijos. Yo, como siempre digo, terapia para todos. Así es. Gracias y hasta la próxima.